¿Cuál es el misterio detrás de la atracción de los seres humanos por el oro? El oro es uno de los recursos más valiosos para la humanidad. Es utilizado en componentes electrónicos y todo lo que tiene que ver con conductores de alta precisión eléctrica. El oro es uno de los mejores conductores y su maleabilidad y capacidad para transformarse en un conductor de alta potencia lo convierten en un recurso tecnológico esencial para cualquier forma de vida inteligente. Pero ¿cuándo comenzó a interesarse el ser humano por el oro y por qué? A continuación, Mauro Biglino, en una interesante conferencia sobre los Elohim, dice lo siguiente sobre el oro. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que sería interesante que alguien lograra explicar cómo es que la gente del Neolítico lograran ellos espontáneamente tener acceso al oro y entender que podía servir para algo, porque yo no sé, porque de hecho en ese momento el oro no le servía de nada a la gente del Neolítico. Tanto es así que el verdadero poder lo daba el hierro, es decir, que el que mejor trabajaba el hierro era el que ganaba las guerras, porque con el oro no le hacían nada a nadie. Solamente hay que pensar en los hititas, etc. Y si son verdaderos los relatos que estaban en las minas a cielo abierto descubiertas en el centro de Sudáfrica, cuya antigüedad se calculó en 150.000 años, habría que preguntar quiénes eran los que buscaban oro hace 150.000 años, cuando existía el Homo erectus. Que al oro ellos no lo podían ni siquiera ver, incluso si lo veían dentro de una piedra, no podían crear la temperatura para poder sacarlo, para poder trabajarlo, etc. Así que evidentemente estas cosas tuvieron que venir de otro lado. Después de lo cual aparece el relato del oro. Tanto es así que todas las civilizaciones hablan de la edad del oro como siendo la más importante. Y se relata que la edad del oro fue la época en la que el hombre y los dioses vivían en contacto. Como para variar. Vivían en contacto físico, en el sentido de que los hombres trabajaban para los dioses en la extracción, ¿me explico? Y también acá los textos sumerios cuentan que la parte más baja de la jerarquía de estos individuos, acá hablo de lo que dice la traducción oficial, de la de los académicos, no de bueno, así evitamos todo tipo de polémicas, que van a surgir igual, pero bueno, no importa. Se dice que hablo de la traducción publicada por la UTED, etcétera, es decir, por los traductores oficiales. Se dice, continuó, que la parte más baja de la jerarquía estaban obligadas a soportar trabajos muy pesados, por lo que se rebelaron. En esta rebelión los jefes corrieron riesgo de ser asesinados, así que uno de los jefes dijo, acá tenemos que hacer, encontrar alguno que trabaje para nosotros. Uno de los jefes, Enki, es decir, uno de los dos hermanos hijos de Anu, el también considerado Elión, dijo, pero acá hay uno que puede trabajar, es decir, acá en la superficie del planeta, hay uno que puede trabajar para nosotros, solamente le tenemos que poner en su biología un poco de la nuestra. Y a través de su ingeniera en genética Nilhun Shah, le incorporaron su parte en su biología y comenzaron a fabricar el sapiens. Es decir, un individuo capaz de entender y de obedecer órdenes, porque esto era lo que les interesaba. Y probablemente hayan comenzado en ese momento a trabajar en las minas esas. Tanto es así que después la Biblia dice que tomaron al Adán y lo pusieron en el Gan Eden. Ahora bien, la genética, en lo que respecta al hombre, dice que el sapiens, digamos, los primeros aparecieron en el centro de Sudáfrica, ¿ok? Lo que explicaría también el hecho de que después hayan tomado algunos masculinos de ahí, los llevaron al Gan Eden para purificarlo ulteriormente, producir las otras modificaciones, por ejemplo también el color de la piel, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Los de cabeza negra, sí, de hecho los primeros deben haber sido los de cabeza negra. Después de lo cual habrían empezado a hacer otros que ya no tenían la cabeza negra. Igual que como hacemos nosotros con los animales. Ninguna diferencia. Así que todas estas cosas, repito, tendrían un sentido. Es decir, ahí, en ese lugar, hicieron los primeros experimentos porque ahí encontraron los individuos sobre los que podrían trabajar. Ahí buscaban oro, después de lo cual, para hacerse una especie para ellos, para que trabajara para ellos en su laboratorio, sacaron al Adán de ahí y lo pusieron en el Gan Eden. ¿Ok? Y ahí coincidiría con lo que está escrito en la Biblia.
Y al principio efectivamente pareciera que buscaban oro, porque todos hablan de la edad del oro, es decir, de la época en la que los hombres y los dioses vivían en estrecho contacto. Porque repito, a ningún hombre del Neolítico se le podía ocurrir que esa cosa les podía servir para algo. Así que alguno debe haber tenido conocimientos específicos para extraerlo, trabajarlo y utilizarlo. Los seres venidos de fuera de este planeta conocen las propiedades del oro monoatómico, y el interés por este metal precioso habría sido heredado por el humano moderno, la herencia que llevamos en el ADN y el recuerdo plasmado en las antiguas escrituras que dicen que hubo una era dorada en la cual convivíamos con los dioses. A continuación, Bob Dean y Clifford Stone hablan del oro monoatómico. Oh, there's gold everywhere, but we've been trading gold to the Anunnaki. And you know that the gold isn't really about money. No, it's not about money, it's about power. But it's also about consciousness. Well, gold can turn... About gold or mist. Gold is not merely a pretty metal, which makes lovely jewelry. It's nice to hold and it's nice to play with and all that. The value of gold is it can be turned into ormus. And the ormus, this white powdered monatomic gold, is worth more than its weight in gold because the Anunnaki ingest it. It generates their genome into immortality, for crying out loud. And that's why we've given them half the crap in Fort Knox in trade for their technology. Exactly. And if the average American realized that Fort Knox, if they ever conducted an inventory and an audit and realized that they only have half of what they think they've got, that we've traded the rest of it off to the Anunnaki for technology. That's the value of gold, Gary, and I hope that's on film. And people will listen and say, holy conniption, you mean we don't have as much as we thought we had? Well, you've never had as much as you thought you had. You've been a little player in this game, and you've been manipulated for so damn long that you don't even realize that you're not even a part of the game. You're a player. You're just a part. El valor del oro es que puede ser convertido en ormus, y el ormus, este polvo blanco de oro monoatómico, vale más que su peso en oro, porque los Anunnaki lo ingieren, genera su genoma hacia la inmortalidad. Es por esto que les hemos dado la mitad del maldito Fort Knox, a cambio de la tecnología, oro por el cual los Anunnaki están por aquí desde hace varios milenios. El oro alquímico tiene 1000 nombres y varias formas de hacerlo. La que más les interesa a los Anunnaki es la variante Ormus o quinta esencia, alarga la vida y los vuelve casi inmortales, y por eso una facción de ellos se les conoce como los inmortales. El oro era refinado por un proceso alquímico que transforma el átomo alongándolo. En esa forma deja su apariencia metálica dorada y se transforma en polvo blanco. Eso es porque los átomos se separan, de ahí que se le llama oro monoatómico, el ormus. Hay una conexión entre dos átomos de oro monoatómico, son unos enlaces paralelos. Los Anunnaki sabían que el oro monoatómico desarrolla el sistema de chakras y despierta la Kundalini. Lo usaban para ellos, pero no lo dejaban consumir por el pueblo.